Bueno, ahí estamos. Bueno, Fede, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Por La verdad favor. que, la verdad que un gusto poder conocerte por este medio. No nos conocemos, pero bueno, me ha llegado mucha información de vos y me parecía que tu presencia acá podía sumar, así que sumamente agradecido de que te prendas a este ciclo de charlas, de conversaciones que se llama Herramientas para transitar el presente. Ajá. Y que consiste un poco en esto. Mi intención es ver si podemos, en conjunto bueno, con todos hombres y mujeres cuya voz intento replicar acá, poder traer un poco de tranquilidad o de información distinta, de información nueva, cosas que por ahí no están en manos del común de las personas, para poder transitar este presente, pero yo creo que todos los presentes también. Por eso mi intención cuando titulé este ciclo no fue de circunscribirlo exclusivamente a esto que está pasando con la pandemia y todo. Ahora Ujú. es como que creo que es un emergente importante, pero en realidad me parece que es el momento ideal para descubrir o redescubrir o crear herramientas de acá en adelante. Entonces, tu presencia acá creo que nos puede aportar mucho. Además, ya verte ahí donde estás, en el campo, con ahí el proyecto de Temazcal detrás, ya es inspirador. Así Ajá. que, así que bueno, muchas gracias por estar acá. Y, y arranco nomás preguntándote cómo Por estás. favor. ¿Cómo estás y cómo estás viviendo todo este momento, ahora sí, situacional que estamos atravesando? ¿Cómo te atraviesa a vos esto? ¿Y qué visión tenés de lo que está pasando? ¿Cuál es tu visión al respecto? Bien. Bueno, bueno, gracias, Fer. Primeramente me encuentro atravesando un puerperio, ¿sí? De casi un año, que para mí y para mi compañera es un proceso, digamos así, de mucha revolución, así lo estamos viviendo. Nuestra hija tiene casi un año. Y bueno, este aquí que ahora medio que la humanidad está en un puerperio, una especie de cuarentena, que es un poco la energía del puerperio, se dice al principio, ¿no? Porque es como Ujú. hay que conocerse con esa pequeña alma que encarna. Y bueno, a mí me viene pasando que hace un año más o menos que hacemos mucha vida en casa, ¿sí? Y estamos acá en el campo prácticamente, y bueno, y hacemos como una vida, digamos, muy así, muy de mucho silencio, y bueno, últimamente estamos intentando como conectarnos todavía más con ese silencio, por eso esto de los sábados unplugged, como vos decís, que es una propuesta de empezar como a reducir el tiempo de las conexiones, de las redes, que en nuestro caso es sumamente importante porque, bueno, nos ayuda también a tener más presencia respecto a la crianza, ¿sí? Que en este caso, bueno, esto es lo que te decía, ¿no? Es un niño de un año, es como que te requiere ahí con toda su energía y bueno, y hemos decidido como criar así en casa, ¿sí? Los dos estando en absoluta presencia, en el hogar. Así que bueno, este momento así de cuarentena, digamos, más generalizada, es como que se puede decir que nosotros ya veníamos ensayando y, y se hizo, digamos, como más profundo, ¿no? Ese puerperio. Y al mismo tiempo, por el trabajo que yo realizo, como que también salí un poco más en la asistencia, ¿no? Porque eventualmente muchas personas entraron en crisis y bueno, soy acompañante terapéutico y es como que se presentó más, digamos, oportunidades de asistir, ¿no? A las personas. Así que bueno, eh, un poco es eso, creo yo. ¿Y cómo me siento? Y me siento a veces, me da un poco de miedo,
digamos, normal, creo yo, es parte, pero al mismo tiempo tengo mucha conciencia respecto a que esto está sucediendo para que verdaderamente transformemos esa visión en acción. Este famoso nuevo paradigma se tiene que empezar a tejer. Y bueno, yo siento que se teje desde la no lucha, se teje desde un enfoque, digamos, hacia lo que verdaderamente creemos. Y bueno, empieza por dejar, digamos, de desperdiciar energía contra un sistema, digamos, que se está como aniquilando a sí mismo. Y hay que dejarlo que se termine de caer, digamos, ¿no? ¿Vos creés que Así que bueno, eso es lo que está pasando ahora, es eso, como indicadores de una caída de este sistema? sí, eventualmente, o sea, em, se puede decir que estos son como los últimos coletazos de un sistema, digamos, que está tirando eso, ¿no? Como manotazos de ahogado. Y nuestro deber, siento en lo más profundo de mi corazón, es como no luchar, digamos, contra él, sino simplemente entender, digamos, el mecanismo energético eh, por el cual funciona, ¿no? Entonces es como dejar de alimentarlo y empezar nosotros a crear nuevas formas, nuevos modelos y bueno, nuevas formas de vincularnos incluso humanamente, ¿sí? No solo a través de las redes, sino a través de los círculos, del temazcal, de las ceremonias, digamos, con medicinas, como empezar a conectar, digamos, desde otro lugar, ¿no? Creo yo, respecto al sistema reinante. Sí, estaba pensando justo cuando te escuchaba en eso, ¿no? Como te dije antes, viendo ahí el temazcal en proceso y cómo justamente el temazcal, siendo una ceremonia que de alguna manera simboliza un renacimiento, uno sale de ahí renacido. Exactamente. Representa el útero Ujú. de la madre tierra y de alguna manera es como que uno entra con una intención que, bueno, en este caso involucra muchas veces lo que uno quiere dejar atrás para que en el temazcal uno haga un proceso y uno luego salga como renacido, ¿no? Renovado. Y bueno, tiene mucha fuerza el temazcal, tiene mucho poder, digamos. ¿Querés contar un poquito más por las dudas? Porque seguramente cuando haya gente escuchando esto y viendo esto, seguramente alguno no sepa de qué estamos hablando cuando decimos temazcal. ¿Querés contar un poco cómo es? Y supongo que como todas las cosas, ¿qué impronta le pones vos, no? Porque como todas las cosas, quien lo ejecuta también le pone su energía. Sí, totalmente. Mira, en mi caso conocí el temazcal en México, que es donde se dice que es un poco donde es originaria esta energía, más aún el temazcal es más del norte incluso, de Norteamérica, de Estados Unidos. Pero bueno, en México hay muchas formas de temazcales, hay muchos tipos, y hay muchas maneras de correr un temazcal, se dice, según la forma, ¿no? Y hay distintas formas. En mi caso, el temazcal es una herramienta de sanación y a veces extiende, digamos, como un poco la labor de la psicoterapia, ¿sí? Porque la persona dentro del temazcal se desnuda emocionalmente y puede, digamos, como hacer verdaderas catarsis, ¿sí? Que son como procesos de purga, de limpieza, ¿sí? Porque en el temazcal se entran estas piedras calientes, donde se echan infusiones de hierbas, ¿sí? Agua, digamos, enriquecida, se puede decir, y el calor empieza a magnetizar, digamos, como ciertos elementos que se presentan como cargas. Más allá de que el temazcal tiene toda una acción en lo fisiológico, ¿no? Abre los poros, uno suda, empieza a eliminar toxinas ácidas, como que también esto se traspola a la propia psiquis.
¿no? claro, Esto de que existe una toxemia, digamos, psíquica. La persona, si es, digamos, como amablemente conducida, ¿sí? Puede como abrirse y liberar eso dentro del temazcal, ¿sí? Entonces, en mi caso, digamos, yo le doy como un enfoque psicoterapéutico, ¿sí? Es decir, guío el temazcal, cantamos en el temazcal, eh, y se intenta como que darle palabra, digamos, darle la palabra a la persona que participa para que se exprese, para que libere, para que cante, para que haga un rezo, ofrezca una oración, digamos, como que sea un espacio de escucha también, ¿sí? Un espacio de escucha desde el no juicio, escucha desde la empatía, escucha desde el corazón. Eh, y bueno, dura aproximadamente entre 2 y 3 horas y se hace como todo un proceso dentro del temazcal, ¿no? Cada puerta que se abre, ¿sí? Se coloca una intención, se trabaja un cuerpo, una dirección, un elemento, ¿sí? Entonces le da como cierta forma al trabajo, ¿sí? Y bueno, yo digo que es maravilloso por la simpleza, ¿no? Porque uno necesita calentar estas piedras y simplemente llevar el temazcal a una temperatura y bueno, es maravilloso luego los beneficios, ¿no? Uno sale como eh, con más aire, más liberado, ¿sí? Se eliminan muchas toxinas bueno, que tienen como esta contraparte en lo psíquico, ¿no? Y es muy, muy motivador, ¿no? La gente sale con mucha energía luego del temazcal. que en lo estructural es ese domo que vos tenés detrás tuyo, digamos, ese, que después se lo recubre con mantas, ¿verdad? Con, Exacto, claro, para que se entienda, claro. Es ese espacio que se cierra y se introducen exacto. piedras volcánicas, tengo entendido, ¿verdad? Piedras volcánicas o de río. Si Ahí va. llegás a conseguir piedras volcánicas, que acá en Córdoba hay un par de lugares, genial. En México es, se buscan, digamos, ese tipo de piedra porque en México está toda, digamos, construida, al menos en el estado, existe mucho de esta piedra volcánica que se llama tezontle. Ujú. Y vos decías que, bueno, una de las cualidades, también una de las características es el uso de las hierbas, que también supongo que estimulan o propenden a determinado estado lo que uno quiera buscar. Ahí vos Exacto. variás cómo trabajás con las plantas, ¿no? Que es como tu fuerte también. Sí, trabajamos con infusiones, por ejemplo, hay una puerta en el temazcal que es la puerta del aire, que representa la mente. Bueno, ahí hacemos una infusión de eucaliptus, ¿sí? Que el eucaliptus trabaja también mucho con el diálogo, con la comunicación, es el aire, ¿sí? Y bueno, y después vamos variando distintas infusiones según estos elementos, ¿no? Hay quizás en determinada ocasión hierbas más estacionales, ¿sí? Y se las usa, y hay, bueno, hay variaciones que uno también va sintiendo. En México, por ejemplo, se usa manzanilla, canela, eh, se usa, ¿cómo es este? Eh, bueno, también se usa eucaliptus. Bueno, ahí hay una gran cantidad de hierbas que se pueden utilizar y bueno, y uno, la idea es como que las vaya sintiendo y las vaya colocando según la puerta también, ¿no? Eh, Infusiones de algunas flores también, digamos, se enriquece con alguna esencia, algunas veces, como de rosas, eh, como que varía mucho, ¿no? Hay quienes corren un temazcal y solo echan agua, ¿eh? Eso está bueno como aclararlo también, ¿sí? Ujú. O sea, Y usando el vapor solamente de agua como elemento depurativo. exactamente. Nosotros lo que hemos notado es que
la acción de las hierbas es mucho más poderosa, ¿sí? Como que dispone más, digamos, energéticamente a la persona. Y adentro del temazcal, cuando se libera ese vapor y uno siente así la esencia de la planta, de esa manera es como que te penetra hasta la célula más profunda, ¿no? Ujú. Y de alguna manera, no sé, siento yo, no sé vos cómo lo ves, pero yo veo, viste que anda como circulando un cartelito que dice algo parecido así como que este sistema está resquebrajándose porque ahora solamente estamos consumiendo lo que necesitamos, ¿sí? Ajá. ¿Viste? Es como que dice, está todo desmoronándose porque solamente nos limitamos a consumir lo que estamos necesitando. Entonces, como un llamado, ¿no? A mirar eso. Y además también, como en este momento así de encierro, de cuarentena y de todo, cómo han emergido, eh, si se quiere, digamos, algunos aspectos, algunas características o disciplinas, mejor dicho, tradicionalmente desvalorizadas, como el arte, como la música, como, no sé, como el contacto cercano y profundo, han empezado a ser realzadas y valoradas como diciendo, bueno, lo que nos está salvando ahora es esto, lo que le da sentido a lo cotidiano, a lo mundano, es lo chiquito, es la simpleza y todo, como esto, ¿no? Como una vuelta de algún modo a lo más... a lo más hondo de los huesos. Y en esto me parece que el trabajo con las plantas y el trabajo que vos proponés, creo que va también en esa dirección. Sí, absolutamente, absolutamente. Eh, nosotros, mi pareja y yo, bueno, hace un tiempo que venimos transitando como un camino muy afín a la gastronomía, ¿sí? A la gastronomía consciente, a la gastronomía de la tierra, si se puede decir, a trabajar con productos agroecológicos, a conocer formas, digamos, de elaborar el alimento que no sean simplemente la cocción, ¿sí? Sino germinar, fermentar, deshidratar, ¿sí? Que bueno, que en realidad uno piensa que son como nuevas, pero son como técnicas que se están hoy en día recuperando, son saberes y sabores que estamos recuperando. Porque, por ejemplo, cocinar en casa es algo que también la gente empezó a hacer mucho ahora, ¿sí? De repente. Y bueno, y es como que se está recuperando ese sabor por lo casero que bueno, que antes era, digamos, como vital. O sea, las abuelas, nuestras bisabuelas, es decir, tenían toda una ceremonia respecto a cómo preparar un alimento. Ahí se conocía incluso más estas técnicas que te menciono, ¿no? Fermentar, deshidratar. Entonces, hoy en día también es como súper importante recuperar el lugar de la cocina como un medio para sanarse, y para sanarse uno y también sanar el planeta. Y Y también hoy en día bueno, que frente a esta situación muchas veces el instinto que ha primado ha sido salir corriendo a llenar la alacena con latas, ¿no? Con conservas y con cuestiones así de larga duración. ujú, Y justamente recuperar esto que vos estás hablando, porque la deshidratación y la fermentación han sido maneras de conservar los alimentos previo a la era de los conservantes. exactamente, sí, exactamente. Lo mismo estaría cumpliendo una función eh, no solo de mejorar, digamos, la calidad del alimento o el sabor, sino de preservarlo, porque recordemos que antiguamente no existían, digamos, estas heladeras, digamos así, mega capitalistas, donde uno puede guardar ahí provisiones congeladas para el búnker, ¿se entiende? Claro.
Entonces, antes eran como, no eran como alternativas, se hacía eso sí o sí, ¿no? Digamos, el tomate se lo cosechaba y se preparaba la salsa de esta manera, o se lo deshidrataba, el chucrut, ni hablar, digamos, el chucrut o sauerkraut, digamos, ese que se hace en base al repollo, Ujú. tiene miles de años de historia. Y en México, por ejemplo, que es un gran país fermentista, no te das una idea la cantidad, digamos, de fermentos y de cómo están tan arraigados en ¿sí? No, se perdió la Como que conexión es un segundito, me milenario, estaba. ¿no? ¿Me escuchás? Sí, Yo te perdí sí, ahí un segundito cuando me decías México, la gran tradición fermentista, y ahí se cortó. sí, que son como países que tienen una gran tradición milenaria, lo mismo con el consumo de hierbas silvestres, que acá, digamos, nosotros las sacamos de la huerta y las consideramos como yuyos, ¿no? Pero ahí vos vas a la verdulería y te encontrás con un atado de verdolaga, o de cenizo, ¿sí? Que acá el cenizo vos decís, mirá, esto parece una plaga, y todo el mundo lo saca, y la verdolaga igual. Claro. Eh, y allí, digamos, tienen ese conocimiento todavía latente, y que bueno, que también yo siento que hoy en día se está recuperando un poco acá. Bueno, obviamente que lo debes conocer a Josep Pàmies cuando Sí, él habla, ¿no? Del alimento que pisamos. exactamente, exactamente. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con José, que sí, que él dice eso, ¿no? Como que la medicina es como que está más cerca de lo que creemos, Claro. sobre todo en este tipo de plantas que infravaloramos. Sí, sí, sí. O yo lo que veo es como, no sé, si hacer una extrapolación, ¿no? A de alguna manera el modo en que industrialmente se producen los alimentos, que ya sabemos que es el monocultivo y la seriación, la transgenia, etcétera, ¿no? Donde es sorprendente porque el monocultivo, por ejemplo, no es solo monocultivo en que hay una sola cosa, sino que esa cosa, lo que sea, son todos iguales, Exacto. ¿no? O sea, es monocultivo y mono, no sé, mono temático, no sé cómo sería, porque Sí, sí. vos pasás Es por una, un campo de trigo, un campo de girasol, de soja, y hay una uniformidad que uno dice, mira qué lindo, todo bonito, parejito, qué sé yo, pero en realidad hay una desaparición de todo, salvo lo que se elige como que debe prevalecer. Y hoy en cuanto a lo que está pasando con esta pandemia y todo, de algún modo también hay una manera de abordar similar, ¿no? Como que nos están diciendo, bueno, hay que eliminar todo, todas las bacterias, los virus, todo, y debe prevalecer lo que nosotros decimos que se tiene que prevalecer. Entonces, es como, por eso te digo, hay una replicación ahí de un modelo que de alguna manera siempre ex- intervencionista viene y te dice, bueno, esto, y esto es lo lindo, lo bonito, lo que tiene que prevalecer, y todo lo demás es maleza. Maleza afuera o maleza adentro, ¿no? Totalmente. Sí, Fer, es una homogenización, si se puede decir, como Exacto. todo, digamos, y esto comienza en la escuela, digamos. Eventualmente tenemos que hablar dónde está la raíz de todo esto, ¿sí? Que es la educación que intenta nivelarnos a todos por igual, ¿se entiende? Cuando un tipo de educación no ve que vos sos más propenso a un tipo de arte o a un tipo de materia, y no te estimula eso, ¿entendés? Es como que, bueno, ahí es donde empieza, digamos, la verdadera crisis de la humanidad. Ni hablar que esto puede empezar mucho antes en casa y en la forma de crianza, o sea, esto tampoco lo podemos dejar de mencionar, ¿sí? Sobre todo cuando la mayoría de nosotros fuimos niños o niñas abandonados, o que crecimos, digamos,
la gran mayoría sin la figura equilibrada del padre, ¿se entiende? Aún así, en la escuela es el lugar donde verdaderamente, digamos, podríamos recibir como la instrucción para ennoblecer el don que todos traemos, ¿sí? Y no está siendo, digamos, como el lugar como para catapultarnos, ¿no? Hacia el propio conocimiento interno o hacia descubrir estas capacidades que nada tienen que ver, digamos, con las materias, digamos, oficiales como las conocemos, ¿sí? Incluso la forma en que aprendemos en la escuela, digamos, es una forma que nos lleva, digamos, como en un futuro a entrar, digamos, en un trabajo que se mueva con la misma energía, ¿no? Es decir, se crea mucha competitividad, eh, eh, se estimula mucho, digamos, así como un tipo de estudio que nos lleva a la comprensión, digamos, ¿no? Que no nos lleva, digamos, a la comprensión por la experiencia directa, sino que es todo a través de un libro o de una memorización, ¿sí? Y, y bueno, necesitamos un tipo de educación nueva, necesitamos una forma, digamos, de educar a nuestros hijos o hijas que los estimule hacia el descubrimiento de sus propios dones, hacia las virtudes, digamos, que traen y que son inherentes al alma, a la conciencia. Y, y yo creo que haciendo, digamos, o conectando con este tipo de educación podemos hablar de un futuro sobre la Tierra. Sí. Qué importante también dentro de esta educación, volviendo a lo que decías vos de los alimentos y los modos de tratar, incluir también eso, ¿no? Que nuestros hijos, nuestras hijas tengan la experiencia de poder ver crecer el alimento, saber distinguir entre comida y alimento, ¿no? Que no todo lo que se come me alimenta, que no todo crece en una góndola. Entonces, qué importante registrar y poder tener como noción de proceso, porque de alguna manera esto también me parece que hace a la persona que después nos transformamos hoy en un mundo absolutamente invadido por la inmediatez. Que esta cuarentena es como que ha sido tan disruptiva en ese sentido, ¿no? Obligándonos a parar, pero hasta hace 40 días era todo para ayer, todo para ya. Exacto. Y los procesos naturales, vos me hablas de fermentación y todo, un chucrut te lleva 20 días, un mes, deshidratar también te lleva su tiempo, si lo haces al sol, si lo haces, bueno, la humedad, todo tiene su proceso de transformación. Y cómo nosotros comemos, también habla de eso, ¿no? El fast food versus el alimento procesado, no ultraprocesado, procesado de proceso me refiero. Sí, definitivamente. Mirá, cuando vos decís esto de la inmediatez, yo siempre tomo el ejemplo de mi viejo cuando vino de España para Argentina. Tardó un mes y medio en llegar, digamos. Y llegó semi muerto, digamos, bajó, digamos, al puerto de Buenos Aires. Un mes y medio, ¿sí? Cuando hoy en día vos estás en España en 12 horas, ¿no? Y incluso te parece mucho cuando estás arriba del avión. Y es un vicio, digamos, es un vicio de la mente, la rapidez, y bueno, este es un momento, como vos decís, es una pausa para comprender más el sentido atemporal del tiempo, más allá, digamos, de que parece que todo cada día sucede más rápido. Muchos hoy en día son puestos a prueba y cuando todo esto termine, la elección, digamos, va a ser, o sea, o me subo al mismo bondi, porque va a haber algunos, y la gran mayoría es como que van a seguir andando a la misma velocidad,
que antes de la cuarentena, y va a haber otros que van a parar la mano y van a decir, yo no quiero, digamos, esto para mí porque yo ya venía casi enfermo, ¿no? Antes de que todo esto detonara, ¿sí? Que esto es algo que yo creo que vivió la gran mayoría. O sea, sí que veníamos en un ritmo, digamos, como muy, muy acelerado, y esto también lo manifestaba el cuerpo, ¿no? Es decir, con desequilibrios, digamos, de todo tipo. Entonces, hoy también es un momento para que las personas, y lo digo con esto de la labor que realizo, el momento es ahora, que no dilaten más, digamos, el tener la oportunidad de saber lo que quieren, porque ahora es como, es esta pausa, ¿no? Es como atemporal. Y cuando todo esto se reanude, bueno, muchos van a cambiar de trabajo, muchos van a dejar ciertos vínculos, como que va a haber un redimensionamiento, digamos. Van a haber como reestructuraciones y reformas. El tema es eh, sacarle jugo a la situación, independientemente de que nos enoje y nos cree conflicto y que querramos, digamos, no sé, salir a bombardear o a decirle a la gente que esto es una estupidez, ¿sí? Como que está bueno, está bueno entenderlo como un proceso de reconstrucción. Bueno, ahí me parece que entra lo que vos arrancaste diciendo al comienzo de la charla, ¿no? La no pelea. La no pelea, Exacto, porque me parece que es muy difícil plantear, sacar algo bueno cuando yo estoy peleando con lo que hay. No puedo construir nada desde el lugar de rechazar los materiales que tengo, me parece. Entonces, creo que ahí es lo que vos decías antes, la no pelea de esta situación que a muchos no, puede no gustarles o no gustarnos. Eh, Hay muchas personas que también, indudablemente, y no es una ilusión, la están pasando muy mal, este, realmente con muchas necesidades concretas. Entonces, no porque sea fácil, ¿no? Pero cuando uno no tiene posibilidad de cambiar la realidad, me parece que ahí es donde decís vos, ¿no? La no pelea, la aceptación como una vía para sortear este miedo que se presenta frente a la incertidumbre absoluta. totalmente. Y comenzar a solidarizarnos de verdad, ¿sí? Porque si bien hay un montón de personas que la están pasando mal, económicamente, psíquicamente, bueno, es como que se pueden crear, digamos, formas de asistir, digamos. En mi caso es como que eh, yo hago lives, viste, cada 20 días los subo en un grupo, y bueno, es como una forma de decirle a la gente, no se sientan solos y si necesitan, bueno, acá estoy, digamos, ¿no? Esto incluso lo charlé en el último live, donde hablé de una persona muy cercana, digamos, que se suicidó, ¿no? Y es como que, ¿cuántos hay en la misma? ¿Sí? ¿Cuántos estarán ahora mismo, digamos, como pensando, digamos, esta solución, ¿sí? Si se puede llamar de esta manera, porque ya es abrumadora, es lo que están viviendo. Entonces, eventualmente, o sea, hay que saber, digamos, como las personas que hemos tenido como experiencia, ¿no? Así como en situaciones críticas, como ofrecer, digamos, el apoyo o el acompañamiento Tal cual. y, y bueno, y estar, ¿no? O sea, en mi caso nosotros trabajamos con un tipo de medicina también, en que la gente, digamos, como que se entiende que la situación está, digamos, trabada, aún así es como que les decimos, eso no tiene que ser una excusa para sanar, y más ahora en este momento, ¿no? Es como que aprovechemos este parate, digamos, para saber lo que verdaderamente queremos, ¿no? Y, y es ahora donde esa visión se tiene que transformar en acción, si no es más cháchara, ¿no? Seguimos como creando, digamos, seguimos en la lucha,
porque la lucha también se trata un poco de eso, ¿no? Es como que se va mucha energía ahí y después te queda poca energía para construir lo nuevo. Claro. Sí, 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 sí. Es ahora, como decías vos. Bueno, la idea de estos encuentros va en esa dirección que decís vos, ¿no? Creo que también esa impotencia que a veces a uno lo puede llevar a tomar decisiones tan drásticas como la que vos hablabas recién, me parece que esa impotencia se puede revertir un poco justamente haciendo para un otro, dando lo que yo tengo para ofrecer a un otro. Eso también me saca de la inacción, de la impotencia que a veces puede ser desesperante, decir, bueno, yo no sé qué hacer, pero a lo mejor el replanteo vaya por ese lado. Yo no sé qué hacer para mí, a lo mejor yo no sé qué hacer para mí, pero puedo hacer algo para un otro, o puedo ofrecerme para un otro, y eso ya de alguna manera abre y llena. Me parece que también es el momento de hacer esas cosas ahora, como esto que vos planteás, o la gente que dispone lo que tiene al servicio de los demás. Totalmente, totalmente. Sobre todo yo siento que este es un momento como para compartir enseñanza y experiencia directa, ¿no? Que uno tenga o que uno haya recibido. Nosotros, por ejemplo, cuando empezó la cuarentena, bueno, que en realidad fue un poquito más adelante, hace una luna, eh, y esto también está bueno para compartirlo con la gente que le interese, hicimos como un taller en vivo de masa madre y panadería, digamos. O sea, primero fui subiendo 4 días, 5 días seguidos, los videos de cómo hacer una masa madre, y después hicimos un live en vivo que se hizo con la gente que había hecho la masa madre. Después el live quedó y todavía me siguen llegando, digamos, como consultas que la gente que recién está empezándolo ahora. Entonces, como que de repente me mandaron 20.000 fotos de panes y fue mágico. Es decir, la gente en su casa, digamos, sabiendo nada de masa madre y solamente de oído, y en una semana ya estaba haciendo su propio pan de masa madre, ¿no? Que parece como algo así como súper sofisticado, ¿no? Y fue súper lindo, nutritivo y llenador, y bueno, ya te digo, la gente todavía sigue compartiendo eh, sus procesos con la masa madre y con el pan. Literalmente nutritivo, literalmente. Que es un poco lo que hablábamos recién, ¿no? La diferencia entre alimento y comida. Un pan de masa madre que sí es alimento y por ahí otro pan industrializado que se puede comer pero que no alimenta. Sí, digamos, sostiene la vida hasta ahí, pero no alimenta, digamos. Es Claro. como que no deja de ser pan por el símbolo y toda su connotación. Aún así como que representa también este aspecto, digamos, de la, del monocultivo, ¿no? Como decías al principio, porque es un Sí, trigo que lamentablemente hemos convertido en un villano por esta cuestión, digamos, del gluten, ¿no? Y estamos hablando de un trigo transgénico, refinado, eh, luego esa misma harina refinada se llena con talcos, con yeso, con aditivos, con vaya a saber qué, y eso se termina transformando junto con levadura industrial en un pan. ¿Eh? sí. Como para mí es muy representativo de todo esto que estamos hablando, cómo hay determinados productos que para la historia de la humanidad siempre han sido símbolos por ejemplo, como decíamos recién, ¿no? El pan como un símbolo de alimento, digamos. Históricamente ha sido el pan el emblema de lo bueno, de lo nutricio, y hoy, por esta inmediatez ha pasado a ser mala palabra, ¿no? ¿Cómo comer pan? No, ¿no? Claro, ya no sos más bueno que el pan. No, tal cual, son más malos que el pan. Claro. Entonces, me parece que es más en ese sentido, ¿no? Ha pasado lo mismo con el cacao, ha pasado lo mismo con el alcohol,
con tantas cosas, ¿no? que han sido medicinales o sagradas y han pasado a ser mala palabra. Exactamente. Sí, con todo esto del gluten es lamentable porque, bueno, o sea, hasta hace menos de 200 años el gluten no era un problema porque se fermentaba, ¿sí? Es decir, la masa madre lo que hace es digerir todo tipo de antinutrientes, no solo en el trigo, sino también en otros cereales. Y bueno, hoy el problema del gluten es que, ya te digo, no solamente su refinamiento, y en este caso su cantidad en la harina blanca, sino en la evasión de este proceso, ¿no? Que es la fermentación, que como vos decías, un buen pan de masa madre mínimo tiene que fermentar 4 horas, contra un pan de levadura que en 40 minutos ya te lo infló como un cepelín, ¿se entiende? Entonces, esta cuestión de los ritmos y los tiempos, y bueno, como que ahí uno elige, ¿no? Tal cual. Y, Pero es ese acelere en todo, ¿no? Porque como decías vos, hacer un pan, yo también hago panes de masa madre y todo, y hacer un pan te lleva y un día o a veces más, sí, según cómo lo dejes y dejas fermentar en la heladera y bueno, y toda la historia. exacto. Este, y es eso, respetar el tiempo y el proceso individual de cada cosa que, como decíamos antes, que la transformación lleva tiempo y no acelerarlo, no apurarlo con otra cosa. Vos hablabas antes de la educación como también uno de los pilares de este sistema, ¿no? Y yo siempre, a mí me lo cuento porque me impactó mucho cuando yo tengo también una hija de 10 años y Ajá, cuando mi hija empezó primer grado, el primer día de primer grado, entre sus compañeros, había competencia en quiénes sabían más números y más letras. Yo ya sé contar hasta 100, yo ya sé contar hasta no sé cuánto. Primer día de primer grado. claro. Yo Este, ya sé cuánto está y el dólar. claro, tal cual. Entonces, ¿cómo a veces no podemos incurrir en esto de acelerar? Si vos ves, vos que estás con una niña de 1 año, supongo que no adherirás, pero si vos vas a los centros comerciales, a la juguetería o a lo que sea, es impresionante los juguetes y las cosas disponibles, cómo cada vez se hace más foco, más énfasis en estimular, ¿no? Esto estimula tal cosa, esto y la estimulación temprana y todo, que termina siendo sobreestimulación. Y después tenemos chicos absolutamente hiperactivos y chicos que se aburren a los 30 segundos que le apaga el televisor. Entonces, es todo como girando en torno a lo mismo, ¿no? A la noción de proceso, como recuperar el valor del tiempo que lleva el crecimiento. Una planta no va a crecer más rápido porque yo la tironé de las hojas. Es así. Claro. Bueno, para eso esta famosa frase, lo que hablando del pan, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana. Esto es algo, digamos, que lo vemos en todo. Acá en Argentina es algo que sucede no solo con los alimentos transgénicos, la soja, esto es algo que vale la pena mencionar también, que es con la minería a cielo abierto, digamos, ¿no? Es como que para el gobierno, digamos, es como alta solución, porque estas empresas, digamos, como que se instalan y dejan mucho dinero, digamos, al menos a ellos, y bueno, y después dejan así miles y miles de hectáreas y ríos contaminados, y bueno, esto lo vamos a terminar pagando acá en futuro también, ¿no? Pero mientras tanto esto parece ser rentable, ¿sí? Y, y bueno, y con el tema de la transgenia igual, ¿no? Es decir, como que somos en Argentina un ejemplo lamentable, ¿no? De, de- sí, de este tipo de cultivo, que bueno, que, que sigue aconteciendo pese a la pandemia, ¿no? Como que esto es una tapadera también más, ¿no?
para esto que cada día, digamos, y hay más pueblos que manifiestan como más problemas de enfermedades extrañas, cáncer y bueno, y demás cuestiones, ¿no? Sí. Bueno, es un sistema como lo que hablamos antes, un sistema que se sostiene desde la noción de que más es mejor, ¿no? El argumento de los transgénicos desde hace 70 años es que se va a dejar de tener hambre en el mundo porque se va a producir más comida. Y creo que es bastante evidente que el hambre no se ha solucionado y que nunca en la historia, creo que nunca en la historia hemos tenido tanta comida y se ha desperdiciado tanta comida como hoy, ¿no? Y que evidentemente no es un problema de cantidad, sino más de distribución. Exactamente. Yo creo que eso lo resume perfectamente. O sea, que es un problema de la comida, un 70% de la comida que se produce prácticamente va a la basura. Y lo más paradójico de todo esto es que, por ejemplo, el cultivo de soja no termina siendo algo que alimenta a la población directamente, sino que alimenta, digamos, eh, un tipo de animal, que ese animal luego va a alimentar, digamos, a la gente que no precisamente tiene las más posibilidades, ¿no? Las mayores posibilidades. Claro. También es paradójico. Ahora, para no caer bueno, en esto que decíamos antes, ¿no? En pelear o en quejarse, Mm. ¿qué hacemos, Fede? ¿Qué propones? A ver, Mira, que ya lo has venido eh, haciendo, ya lo mencionaste, pero digamos, si decimos, bueno, a ver, porque todo esto sucede, y como decíamos, ¿no? Recién, los desmontes para los monocultivos siguen sucediendo ahora en plena pandemia, sigue pasando. Entonces, ok, ¿cómo nos empoderamos? ¿Qué hacemos? Vos desde tu casa, yo desde la mía, ¿qué podemos hacer? bueno, mira, si hay una palabra que puede ser clave como para que una persona vaya adoptando un lenguaje, digamos así, como nuevo, es la palabra transición, ¿sí? O sea, tenemos que pensar que estamos en una transición planetaria y transición significa de que, bueno, lo viejo está dejando de ser, ¿sí? Como que estamos pasando a través de un túnel, si se puede decir, de un anillo de fuego, y, y la transición nos va a tocar de diferentes maneras, ¿no? Si estás en la ciudad, digamos, si estás viviendo en medio del concreto, la transición te va a invitar a un día a que te replantees, digamos, el lugar donde estás y que pienses, digamos, en una vida más cerca de la naturaleza, por ejemplo, ¿sí? Es decir, mi creencia, digamos, respecto a la situación global es que tenemos que estar más cerca de la naturaleza. O sea, no queda otra. O sea, y más cerca de la naturaleza nos lleva a entender como principios vitales, como esto que venimos hablando de este tiempo que no tiene reloj, ¿sí? Porque la naturaleza todavía sigue a su ritmo, ¿sí? O sea, la naturaleza todavía sigue, digamos, como manifestando ciclos y orden. Y para mí, digamos, como que, por ejemplo, venirme a vivir al campo después de estar casi 10 años viajando por diferentes lugares, bueno, me da como mucho alivio, o sea, como que siento mucha paz, siento sosiego. Y acá puedo hacer, digamos, como eh, una vida más relajada, ¿sí? Tengo mi huerta, tengo mi baño seco, deshidratamos al sol, ¿sí? Fermentamos, eh, ahora estamos iniciando un trabajo, digamos, de cultivo de hongos, ¿sí? O sea, como generar alimentos de bajo impacto, ¿sí? Con mínimos recursos, eh, como, bueno,
conocer más principios de la permacultura, ¿sí? Que es, la permacultura es una herramienta que te ayuda a entender también cómo captar mejor las energías, ¿sí? Es decir, aprovechar más, por ejemplo, no sé, si estás haciendo una huerta, saber que la tierra hay que protegerla con el mulching, ¿sí? Es como crear abono, crear tierra, crear fertilidad, ¿sí? Eh, Compostar. hacer exacto, compostar. Hay una frase muy bonita que dice, hablando de esto de la no lucha, dice, make compost, not war, ¿no? Como Ujú. compostemos, ¿sí? No hagamos la guerra. Y, y bueno, eso es un poco lo que yo siento, ¿no? Transicionar, empezar a transicionar cosas. Hablé de la vida, digamos, de la ciudad en el campo, ¿sí? Pero bueno, esto se aplica a todo, transicionar relaciones, transicionar laburos, ¿sí? Es decir, si estás haciendo un laburo que ahora no te gusta y que sentís, digamos, hacer otra cosa, bueno, pensar de acá un tiempo, pensar en esta cuarentena, ¿qué querés hacer? ¿Querés seguir haciendo lo mismo? De verdad, digamos, ese laburo te lleva, digamos, como a la paz, te lleva a la quietud o te lleva, digamos, al desequilibrio o a la enfermedad. Y transicionar, así, es decir, como sentarte y escribir qué cosas quiero transicionar, qué cosas siento que ya están dejando de ser útiles en mi vida. Y, y cada vez más nos vamos a ir como purgando, si se puede decir, de elementos que bueno, de los cuales necesitamos desapegarnos y que se van a ir al compost. Y de ese compost va a salir, digamos, nuevo material para nuevos proyectos, nuevas relaciones, nuevas formas de relacionarnos y confiar. Sí. Esto que decís, ¿no? De la naturaleza, de la tierra, siempre, siempre tomando esto que decís de la madre tierra, ¿no? Como la transmutadora por excelencia, ¿no? Que todo lo que nosotros le entregamos, sea lo que sea, lo transforma en vida, en positivo. Lo que sea. A algunas cosas le lleva 5 minutos, otras 10 días y otras 1000 años, porque le tiramos cosas tremendas, pero Total. el resultado es siempre el mismo. Mira, en México hay una energía, digamos, que se llama Tlazolteotl, y se la asocia mucho al temazcal. Y ¿Se llama Tlazolteotl, cómo? Decirlo más despacito. Tlazolteotl, Ok, y se le llama la devoradora de hombres, ahí va. la devoradora de inmundicias, ¿sí? Y es como que, fíjate que empezamos hablando del temazcal, ¿no? Ujú. Como una herramienta que nos ayuda a reciclar. Y es el poder de la tierra en realidad. O sea, yo ahora estoy descalzo, pisando la tierra, y sé que la tierra está absorbiendo un montón de estática que, que, que concentra mi cuerpo cuando estoy cerca de un wifi, de un wifi, o cuando estoy todo el día conectado, ¿sí? Y eso es algo que le recomiendo mucho a personas que tienen estrés, ¿sí? Que caminen, que toquen la tierra, digamos, que hagan una actividad, por ejemplo, con cerámica, con arcilla, o que simplemente caminen descalzo en la tierra un rato, digamos, unos minutos. Y es una ciencia, hay una ciencia detrás de todo esto. Literalmente estamos separados de la tierra, ¿no? Siempre hay algo entre la tierra y nosotros. Si no es asfalto, es la goma de la zapatilla, pero creo que de ahí, no sé, esto es filosofía barata, pero de algún modo creo yo que cuando empezamos a hacer esas distinciones, que empezamos a separarnos y a hablar de la naturaleza como algo ajeno, algo afuera, a mí siempre me resulta impactante, ¿no? Cuando a veces yo mismo me descubro diciendo, bueno, a mí me gusta estar en contacto con la naturaleza, me gusta ir a la naturaleza como un ente separado de mí. Y me parece que eso también es reflejo de esto, ¿no? Que en general los que vivimos acá
en la jungla de concreto, como dicen, realmente si uno se lo pone a pensar cuántas veces por semana uno pisa el suelo, la tierra, el pasto, directamente con la piel, y es casi nula, casi nula. Volvemos a lo de las malas palabras y cosas que han sido sagradas siempre. Hoy tierra, barro y todo esto es mala palabra. Totalmente, y es curioso eso, ¿no? Porque también se dice que la Tierra tiene una gran cantidad de bacterias, ¿sí? Que estarían incluso teniendo una acción en nuestros niveles de serotonina, ¿no? O sea, bacterias en la Tierra que si nosotros estamos en contacto con ellas, terminarían mejorando nuestro estado de ánimo, ¿no? Es como que hay una ciencia, digamos, que estudia este tipo de microorganismos y, y sí, digamos, como que hay muchos secretos todavía en la Tierra. Vos, Fede, creo que debés ser testigo privilegiado de esto, ¿no? Pero no hay niño en el mundo que no coma tierra, Y les encanta. ¿no? ¿No es cierto? Y bueno, ¿y cuánto nos cuesta a los que somos bastante obsesivos permitir esas cosas? Pero bueno. Fer, se me está quedando sin batería, digamos, ¿qué hago? Bien. Sí, igual estamos ya cumpliendo una hora de charla que se pasó volando. Volando. Sí. Pero bueno, si tenés, te dura 5 minutos para que si podés Sí, sí, hagas. creo, ¿Tenés 5 minutos? sí, creo que dura 5 minutos. Bueno, menos mal. Para hacer un cierre, digamos, y si querés, igual creo que ya lo fuimos haciendo, pero a ir haciendo como una especie de síntesis de estos conceptos más importantes, recalcando lo que arrancamos en un comienzo, decir, bueno, las principales herramientas para hoy y de acá en adelante, ¿no? Para ir transitando. ¿Cuáles, a modo de síntesis, para clarificar después de todo, cómo las enumerás? Mira, me gustaría como esto que, que, que te decía al principio, ¿no? Como enfoque, ¿no? Como hoy sentarme y ver hacia dónde quiero ir, digamos, como observarme dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Y tomarme esto, digamos, diferente, digamos, tomarme esto como una pausa, digamos, donde yo puedo tener la posibilidad de, de, de observarme, ¿sí? Y autoconocerme. Y bueno, y esto me va a dar como muchas direcciones, porque si yo sé lo que quiero, digamos, si yo entro, digamos, en un silencio verdadero y sé lo que quiero, se van a presentar muchos medios, ¿sí? Hay muchas formas, es como que la resiliencia humana, digamos, es asombrosa, ¿no? Es decir, como que esto parece, digamos, catastrófico, pero la humanidad se viene adaptando a cosas, digamos, a, de las más alocadas a lo largo, digamos, de más de no sé, 3.000 años, ¿no? Entonces, esto es, digamos, una oportunidad y no es tanto como nos la pintan, ¿sí? Esto tampoco es algo que tenemos que creernos mucho, ¿no? Y se trata en este enfoque que decíamos, ¿no? Si no le estoy dando mi energía, si no los alimento, si no alimento, digamos, el miedo, bueno, es como que voy a estar teniendo amor para mí, para mi familia, para mis vínculos, voy a estar creando como una nueva red, digamos, con más coherencia, con más unidad. Y ahí creo que está, digamos, como el secreto de la inmunidad, ¿no? Crear unidad. Y es una inmunidad que se basa, digamos, como en el amor, se basa en la confianza, de que los humanos podemos elegir muchas direcciones, digamos, y muchas direcciones no dependen de un sistema, no dependen de un tipo de gobierno, solo dependen, digamos, de nuestro corazón y a dónde él quiera estar, digamos. El tema es darle espacio, sentarnos, escucharlo,
y fluir, confiando. Bueno. Bueno, Fede, te dejo antes de que se nos corte y no quiero perder la posibilidad de decirte que muchísimas gracias de nuevo. Ha sido un hermoso regalo poder charlar un ratito con vos. Me encantó. Y bueno, ojalá que sirva para, como decíamos antes, ¿no? Para seguir ampliando, para seguir resonando y para también ayudar de algún modo a bajar a tierra y transitar esto con los pies descalzos. Ajo, totalmente. Bueno, Bueno, Fede, muchísimas gracias, Fer, gracias. gracias por todo. Muchas Hasta gracias. pronto y hermosa tu labor. Gracias. Adiós, Fede.